la bienvenida al congresista Jorge Castro. No sé si decirle congresista independiente ya o todavía congresista de Frente Amplio. Buenos días. Buenos días. Bueno, la situación es un tanto complicada, pero yo siempre consideraré siempre al Frente Amplio porque yo vengo de los sectores populares. Ahora, el Frente Amplio es un conjunto de agrupaciones políticas. Lo que han tomado la decisión esta es los de Tierra y Libertad, que es los que dominan prácticamente, o pretenden dominar, son los que tienen una mayoría, son los dueños del kit y por lo tanto ellos toman las decisiones, ¿no? Ahora, la última vez que nos vimos, conversamos y usted me contaba que su plan en adelante era poder seguir trabajando con la consigna de luchar contra la corrupción, caiga quien caiga, lo tengo clarísimo, continuamos pero de esa manera tarea. Independiente. Sí. Wilber Rosas ha destacado esta especie de alejamiento que hay entre ustedes. ¿Esto va a ser formal? ¿Usted renuncia a la bancada? De todas maneras, yo lo voy a formalizar, porque eso es, pero definitivamente yo mantengo ese espíritu de estar vinculado con los sectores populares, porque de ahí provengo. El hecho de que hoy esté en una posición no solamente congresal, sino que hayamos alcanzado desde hace mucho tiempo atrás una estabilidad económica importante, no significa de olvidarse de sus orígenes, no, de ninguna manera. Y yo vengo de eso, he sido de esas canteras y continuaré. El problema es que hay unas diferencias en torno a lo que significa agenda política. Particularmente nosotros tenemos una lectura política y queríamos hacer política, y es más, convocábamos a determinadas fuerzas en el sur del Perú sobre todo, que hoy está bien convulsionado el sur también. Y en todo caso, porque conocemos el sur, hemos sido dirigentes en el sur, en Arequipa particularmente, y es indudable que no hemos tenido la misma lectura. Y eso es una de las carencias que tenemos, no solamente el Frente Amplio, lo tienen todas las agrupaciones políticas que no tienen las lecturas adecuadas, como vamos a pasar a demostrar seguramente con las interrogantes, que con toda sinceridad te la voy a responder. Sí, en efecto. Quiero saber, congresista, ¿qué es lo que ha limitado precisamente que su renuncia sea formal desde la última vez que nosotros conversamos? Ha habido también cosas importantes que como bancadas se han decidido, por así decirlo. Una de esas decisiones ha sido la suspensión de los congresistas Fujimori, Bocángel y Bienvenido Ramírez en una votación que no nos quedaba clara al inicio a los ciudadanos. ¿Infringía o no la Constitución? Finalmente se sometió nuevamente a votación, quedaron suspendidos. ¿Qué pasó en ese pleno? Ese pleno va cobrando sus primeras víctimas. Pedro Laechea ayer ha renunciado a la bancada de Peruanos por el Cambio, diciendo que, aduciendo que el argumento de la salida sería que él no votó a favor de lo que votaba la bancada y ha decidido irse para no ser una piedra en el zapato. ¿Usted se siente como piedra en el zapato de Frente Amplio? No, de ninguna manera, al contrario, creo que Pedro Laechea es una persona que ha demostrado no solamente valores, principios, sino tener una línea política determinada y a la cual respeto, por supuesto, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Comisión de Presupuesto, una persona muy centrada. Yo creo que es una baja sensible dentro de la bancada de Pedro Pablo Kuczynski. Era la persona más protagónica, más allá del vocero inclusive. Era el que tenía unas expresiones mucho más claras en términos, para mí por lo menos merecía muchísimo respeto. Se lo tengo que preguntar, congresista, usted que vive de cerca cada uno de los plenos, el ambiente y tal. En este momento, Peruanos por el Cambio vota en contra del fujimorismo. ¿Le hace daño votar en contra del fujimorismo? Porque votar en contra del fujimorismo es reconocer a Kenji y a los otros dos congresistas de una u otra manera como inocentes de lo que todo el país ha presenciado a través de los Mamani videos. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje hay detrás para la, entre comillas, gobernabilidad de este país? Qué bien que tocas ese tema, porque también caigo en ese problema. Mira, en primer lugar, nosotros, particularmente quien habla, ha sido un eje importantísimo, como te consta, dentro del proceso de investigación de todas las irregularidades de Pedro Pablo Kuczynski. Y vimos el caso de Phil Capital, Westfield, Latin Best, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y, consecuentemente, cómo se salva, entre comillas, se salva, o lo salvan, en todo caso, el señor Kenji Fujimori, haciendo ya todo lo que hoy conocemos. Después hemos venido conociendo esto, porque inclusive recordaremos de que en su momento hablábamos de que el gran constitucionalista Borea nos había vapuleado en el Congreso y por lo tanto por eso que había salido la votación cuando todo era comprado, hemos visto, ¿no es cierto? Evidentemente. Y así sucesivamente. Entonces, todos estos acontecimientos nos han permitido a nosotros ir de una u otra manera sopesando cada una de estas realidades. Pero lo que queda claro ahorita, en este caso, ya yendo a la situación, una vez ya presentado este problema de Kenji,
y yo, particularmente, también esa es una de las últimas discrepancias que hemos tenido en el Frente Amplio, porque todavía estábamos, ellos pensaban de que podíamos reconciliarnos, porque yo pensé que ya esto estaba definido desde hace tiempo atrás. Reconciliarse alude a una realidad de que ustedes están peleados, ¿y es la razón de qué? Claro, en razón de que desde mucho tiempo atrás la Comisión La Bajato, ¿Usted se siente solo en Frente Amplio? Entonces, lógicamente, ellos no apoyaban se dice que caiga quien caiga, como tú lo has repetido, y no era caiga quien caiga, sino que caiga tal o que caiga cual direccionando, y nosotros no nos podíamos prestar a ese tipo de juego. Bueno, pero yendo al tema específico, en el caso del señor Kenji Fujimori, yo no podía de ninguna manera pues declarar su inocencia, porque para todo el Perú, como tú lo has dicho, había cometido un delito y sabemos la magnitud del delito. En todo caso, ellos por cálculo político no estaban dentro de la posición mía y simplemente nos quedamos solos. Yo, por ejemplo, lo eché a Fujimori, los fujimoristas votaron por un lado, pero aquí hay un tema. Yo particularmente, yo no sigo a los fujimoristas. Desde el primer momento, yo dije, el caso de Kuczynski, lo habíamos investigado, los que se sumaron a esto fueron los fujimoristas, sino que el problema es que yo como era solo y dentro de la bancada ni siquiera tuve el apoyo de los 10, en todo caso, pues era definitivamente que los que iban a tomar la bandera y que desaprovecharon positivamente en todo caso para ellos, fueron los de Fuerza Popular. Pero nosotros hemos debido levantar la bandera mucho más antes porque fue una cuestión que la había investigado quien habla. Porque es necesario recordar que Víctor Álvarez, que yo estuve desde el comienzo, salió Víctor Álvarez, la señora Bartra entra recién en mayo, o sea, 5 meses después. Cuando yo le informo, o sea, cuando las conversaciones que hemos tenido y les informamos como vicepresidente qué es lo que había pasado, simplemente comenzaron a retomar el tema y en el mes de 2 o 3 meses, le costó un tiempito, lógicamente, adaptarse, después se dio cuenta que por ahí estaba el filón de oro y comenzó y continuó la cosa. Pero fue la negligencia nuestra, no desde el punto de vista personal, sino como bancada. Pero yendo al tema está, ¿cómo voy a votar a favor de Kenji Fujimori y en contra, en este caso, contra la posición nuestra definitivamente, cuando yo he sido uno de los ejes fundamentales en el proceso de investigación y había quedado absolutamente demostrado que Kenji Fujimori, a través de los Kenji videos y cada una de estas cosas, había demostrado pues su culpabilidad. Y en todo caso, perdón, ellos comenzaron, entonces como votó la ECHEA también, o sea, hubieron como 5, 6, 7 votos de otras bancadas. Y en todo caso, yo voté verde y ellos se habían opuesto. ¿Qué querían? ¿Que me suicide yo políticamente? ¿Que ante el país, incluso a los ojos del país, ante tus ojos y todas las personas absolutamente serias, responsables, que hacen un periodismo interesante por lo menos, que querían que me niegue? Pero aquí también hay otro tipo de periodismo que, viendo esa realidad, todavía dicen, ¿pero qué no votó de esta manera? Inclusive comenzaron a hablar que topos, que esto, que el otro. Y hemos salido al frente, y hasta parlamentarios del Castillo diciendo que somos topos, y particularmente quien habla. Yo me defiendo claramente y dije, señores del Castillo, si es un lobista conocido, si es el que hace los lobbies dentro del Congreso, está haciendo los lobbies para querer ser presidente, como todo el mundo le ha dicho que no en el Congreso, y ahora dice, no, hay que buscar otra alternativa. Pero él era la cabeza visible dentro de todo esto. Ahora, lo que quiero llegar precisamente es a esta situación que se da. En efecto, hay muchos quienes intentan no dar por inocente, no solo a Kenji Fujimori, sino a los otros 2 congresistas, aduciendo que se infringía constitucionalmente el artículo 100 y el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso. Entonces, por ello, ellos votaban, no porque Kenji sea inocente, porque cuando se debate en primera instancia, todos habían reconocido de una u otra manera que había suspicazmente una conducta delictiva, que bueno, finalmente estará siendo investigada, espero yo, con la diligencia y celeridad necesaria para poderle responder a la población. Más allá de eso, quiero que quede claro, estaban, parecía de verdad, a la espera de los votos, sumando, restando, les falló la suma al inicio, se infringió verdaderamente, constitucionalmente el artículo y la ley del Congreso. A lo que quiero llegar es, Fuerza Popular judicializa la política, solo cuando le conviene porque quería recuperar su fuerza mayoritaria. Es probable que sea así, pero nosotros no, yo particularmente yo no puedo entrar en ese cálculo político, pero definitivamente que hay algunas cosas que quedan en el tintero, pero aquí hay un tema de fondo. El tema de fondo es que Kenji Fujimori tenía que ser de una u otra forma sancionado,
porque no podíamos permitir eso. Ahora, las cuestiones de forma se pudieron arreglar dentro del Congreso, sino lo que había la intención de determinadas personas que eso se vaya al tacho de la basura. Es lógico, tienen un doble lenguaje, decir, sí, que ya ha infringido la Constitución, pero nosotros no podemos sancionarlo de una u otra manera porque está así que el otro. Cuando eso se pudo haber solucionado en ese momento, y esa fue nuestra posición. ¿Por qué no lo solucionamos? Porque ¿qué está mirando el país? Nos está mirando que hay una persona que ha infringido la Constitución, que se ha prestado a los negociados, porque aquí hay un tema que también es necesario recapitular. Cuando nosotros hemos sostenido al interior del Congreso en las comisiones correspondientes, en los momentos que hemos podido conversar, decíamos, yo lo felicito a Kenji porque él en una relación paternal, una relación padre-hijo, es indudable que él se comporta de una manera excelente. Pero es el problema de Kenji Fujimori que él ha debido defenderlo en el Poder Judicial, en las calles, con masas, etcétera, etcétera. Pero se ha equivocado de escenario. En el Congreso nosotros no podemos hacer lobbies, no podemos privilegiar los intereses personales, familiares o de grupo. Por lo tanto, ese no era el escenario de Kenji Fujimori y por lo tanto debía de ser sancionado. Esa fue mi posición desde el primer momento. Por lo tanto, ¿qué quiero llegar a esto? Que definitivamente los señores, había un grupo que si bien es cierto decía, sí, hay que sancionarlo para la tribuna, porque aquí juega, yo he visto en el Congreso y sobre todo en la clase política que la he visto ahora de manera directa, les gustan los fuegos artificiales para la tribuna, para que mire para allá. Pero esos son fuegos artificiales porque lo hace Del Castillo. También Del Castillo, ¿no te acuerdas tú? Que en la primera vacancia, no, dijo, yo lo apoyo a Kuczynski porque no hay nada que sea aprobado. En el caso que salieron los videos, tuvo que pasar un tremendo terremoto para decir, ya ahora sí, porque he visto que esto, que el otro. O sea, es el mismo juego que hacen ahora en este caso. O sea, el problema de fondo no les interesaba el caso. Los interesaba ir a cuestión que faltó una coma, que faltó un punto o lo que fuere. La cosa era declararlo inocente. Esa es la verdad, Kenji. ¿Cuál habría sido el negociado? No se sabe. Pero después de eso, como nosotros, esto se iba al tacho de la basura si nosotros no votábamos en ese momento, con todas sus deficiencias. Eso llevó a que hagan una reconsideración al día siguiente, porque si no eso hubiera quedado, así hubiera quedado mal, con todos los vicios que tú has dicho, hubiera quedado, y eso hubiera sido pasado al Jurado Nacional de Elecciones, sí. ¿Entiendes? O sea, hubiera circulado de manera normal, hasta que ellos determinen que esto hubiera pasado 1 o 2 años, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras, entonces se han dado cuenta que ellos ya estaban frente a los ojos del país, porque el periodismo casi en general también comenzó a cuestionar esa situación que no habían sancionado a Kenji, o que había un grupo que no quería sancionar. Les falla el cálculo político porque lo único que hacen es victimizar más a estos 3 congresistas que estaban en pro de encontrar el talón de Aquiles para ir con todo en esta defensa. Bueno, la situación es otra. Perdón, lo que quiero... Solo para finalizar. Mira, llegó el cuestionamiento, mira, que es grave, porque en este momento se ha deshecho, por decirlo menos, de un congresista valioso, como es el caso de Olechea. Se ha deshecho también, entre comillas, de otro congresista, que de repente no soy tan valioso, pero que ellos lo consideran de mi persona. ¿Pero por qué? Porque no coincidir con nuestro voto. Sin embargo, al día siguiente llaman a la reconsideración y han tenido que seguir la línea que nosotros la marcamos en ese momento. En el caso, lógicamente, de Pedro Olechea, no lo hicieron, creo que 1 o 2 nomás lo siguieron, y el resto no lo siguió. En el caso de Pedro Olechea, y la diferencia no es cuán valioso sea uno o el otro, se llama burocracia congresista. Burocracia. Ese es, porque mira, de verdad lo que debemos reconocer es que desde su lugar usted viene haciendo eco hace muchísimo tiempo. Habría que no sé. Voy a dejar el tema ahí, quiero ir al lado Mamani, porque bien, ya debatimos la situación de estos 3 congresistas y esto es a nivel representación parlamentaria. ¿Qué hacen las comisiones en ese momento? Para que usted, ciudadano a pie, vea que no funcionan y que verdaderamente hay una especie de blindaje en cada una de las comisiones. No se quiere tomar en cuenta a Mamani para poder proceder a formalizar esta denuncia. Si estamos tratando de limpiarle la cara a la representación parlamentaria y encontrar las respuestas en todo este círculo en pro de ser héroes nacionales tratando de limpiar la corrupción, hay que investigar a Mamani. ¿Quién colaboró con Mamani? ¿De qué manera lo hizo Mamani? Mamani tiene todo el material sin editar que debe ser presentado oportunamente. Yo no entiendo por qué tanto dilema Mamani en querer o no presentar esto por un lado. De Mamani me salto a Yesenia Ponce. Mucho se ha cuestionado las denuncias en su contra. Se le dejó de lado a Yesenia Ponce, descansó Yesenia Ponce. Hoy nuevamente estamos
con el debate de los profesores fantasmas, de los procesos que se siguen en su contra y las comisiones que hacen. Ya la pusieron nuevamente como tema en la mesa de trabajo. Yo espero que eso no pare. Es lógico que cada una de estas cosas tienen que ser investigadas. Nosotros estamos, particularmente, ahora tengo que hablar de manera individual, siempre hemos estado indicando de que necesitamos nosotros sanear el país. Y desde el primer nivel organizacional del Estado, llámese del Poder Ejecutivo, llámese del Poder Legislativo, el propio Poder Judicial, el Ministerio Público, porque si no saneamos todo esto, vamos a seguir en lo mismo. Y por lo tanto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo que hoy se tome una decisión más clara, más definida, pero bueno, estamos viendo en qué situación estamos quedando, ¿no? El caso de Mamani, por ejemplo, él tiene que, lógicamente, ponerse a derecho y simplemente, porque si él no tiene mayor culpabilidad, también va a ser exonerado de cualquier tipo de responsabilidad en la medida que él está colaborando con la justicia. Ya es un tema que tendrá que quedar en ese... Ahora, en el caso de Yesenia Ponce, ese fue un mal cálculo político también del fujimorismo que le ha traído una serie de problemas. ¿Y por qué? Porque el caso de Yesenia Ponce, imagínate, esa es falta de lectura política, que eso le falta, digo, a todos, ¿ah? ¿Por qué significa? Mira cómo, y eso significa no tener agenda también política. ¿Por qué? Porque Yesenia Ponce se dio una cosita muy pequeña, porque en primer lugar, en el Congreso tú puedes ingresar con doctorado o puedes ingresar analfabeto, nadie te obliga. No estamos si no hay obligados. meritocracia, Claro. representación, o En sea, el todo pueblo caso, decide quién ella lleva. por gusto, sin tener, según ya todo está, por lo menos prácticamente está aprobado, de que ya no ha terminado secundaria, ¿no es cierto? Recontra aprobado. Entonces, ¿pero qué sucede? No sé dónde estudió. Pero por eso te digo, ahora, ¿para qué necesitó ella fabricar toda esta trama, ¿no? Y una trama de manera permanente, ¿no? Sí. Y en todo caso, cuando se dieron cuenta los propios de Fuerza Popular, han debido ya de sancionar y con eso quedaba obligado y sacramentado y punto final. Ahora ha tenido que retroceder. Lo que hace más de un año se conocía, ha tenido que ir retrocediendo y tiene que rebobinar todo esto. Para rebobinar todo esto va a ser muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Falta de lectura política. ¿Por qué? Porque tengo que solucionar los problemas hoy día, porque si no mañana estos van a crecer y van a ser mucho más peligrosos que antes. Bueno, ojalá las comisiones no blinden más, se investiguen y se sancionen a todos por igual, la misma vara para todos. Y en efecto, yo creo que hay que presentarse de cara limpia. La Constitución lo dice claramente, prevalece la representación sobre la meritocracia, basta ya de mentiras y de traiciones al pueblo, el pueblo que los pone en el lugar donde ustedes están para trabajar precisamente por el pueblo, para mancharse los zapatos por el pueblo. Congresista, el tiempo nos queda cortísimo, quiero que pueda dirigirse en lo que queda, en un breve minuto, a la gente que ha apostado por usted durante todo este tiempo, cuál va a ser su futuro político que va a ser determinado precisamente en los próximos días. No, continúo en la misma línea. Sí. Yo he venido aquí, no he venido a enriquecerme, he venido a servir a mi población, como lo conocen perfectamente en Tacna. Nosotros estamos en contra de los traficantes de terrenos, vamos a continuar en la Comisión de Vivienda hasta que se cierre la legislatura y después ya estaremos haciendo lo que hoy es una renuncia virtual que le hemos hecho, la vamos a hacer efectiva para evitar cualquier tipo de complicación. Y como dice, si es que creen que soy una piedra en el zapato, ya dejaré de serlo. Pero también tengo unas tareas por cumplir, en este caso en la Comisión de Vivienda y en la Comisión de Transportes, que sería muy largo explicar. Ahora, otro tema que nos ha causado extrañeza, y es grave, porque yo soy cooperativista, nosotros hemos salido de abajo por las cooperativas, la actitud solidaria, la minca que se practica pues en la zona sur del Perú. Usted vas a encontrar muchísimas cooperativas de todo sentido, de transportes, agrarias, de crédito, de consumo, etcétera, etcétera, porque es la forma asociativa. Y hay que diferenciar de que en el caso de las cooperativas está direccionado hacia los sectores más bajos de la población y el sector bancario, que yo no lo recuso, por supuesto, tiene otro segmento, pero definitivamente en mi caso, bueno, nos ha dado la posibilidad a la vida de ascender económicamente, pero no nos podemos olvidar de nuestras esencias. Y en todo caso, yo quiero llegar a lo siguiente. Se presentó el caso de la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros para fiscalizar a las cooperativas. Nosotros no nos hemos opuesto, particularmente quien habla, en ninguno de los tramos, pero lo que sí me opuse, porque se pretendió con la ley, así como estaba redactada, prácticamente eliminar las cooperativas, porque ahora me causó extrañeza y se lo dije. Y lamentablemente los del Frente Amplio lo han entendido como era un mensaje para ellos, ¿no? Para todos los sectores izquierdos. En este caso, el Nuevo Perú, cuando estaba la señora Glave, por ejemplo, se manifestó totalmente a favor de los bancos. Y por eso yo le dije, y acuñé una frase clara, primera vez que he escuchado en el mundo
izquierdistas defendiendo bancos. Y yo no quiere decir que los denigre, por eso digo, hago la aclaración correspondiente, porque algunos están pensando seguramente que yo no quiero ver bancos. Eso es categóricamente falso, sino que tenemos que dejar también que el sistema cooperativo funcione y sobre todo ser promocionado por el Estado, porque las cooperativas llegan al sector que no tiene acceso al sector financiero tradicional y por lo tanto, en un momento de crisis como la que se da a la fecha, yo creo que las cooperativas, las formas, ¿quién no entra, por ejemplo, las juntas en los mercados? Esas son formas asociativas que la vemos, que algunos la ven perversas, pero lamentablemente la gente tiene que conseguir ese crédito que no les dan en los bancos, en el sistema financiero. Bueno, si lo promociona el Estado, nadie le hace caso. Yo le propongo ahí que promocionen todos los futbolistas y la gente se sensibiliza y se identifica con todos. Así que espero que post-mundial todos los futbolistas empiecen a hablar de la violencia a la mujer, del friaje en Puno, que está pasando bastante desapercibido. Y en fin. Yo he trabajado en esa zona a 5.000 metros. Ahí he visto, por eso es que estoy sensibilizado. Sí. Me permitió ganar, no un dineral, pero un nivel remunerativo importantísimo. He trabajado de joven y lógicamente veía cómo se morían, porque en la zona de Puno, en el límite entre Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa, en toda esa zona las temperaturas llegan a 20 grados bajo cero, inclusive en este momento me han dicho que está muy por debajo, inclusive, con 40 centímetros de nieve, 50 centímetros, donde se mueren congelados los jóvenes, los niños. Y eso es una realidad lacerante, por eso que me he sentido comprometido toda una vida y no me puedo olvidar de mi memoria, no puedo borrarla, esas imágenes. No, es terrible, pasa desapercibido porque, bueno, la gente está ahí metida en otros temas. Espero que haya una campaña pertinente, ¿no? No solo de ropita y eso, con lo que tratamos de arropar las tristes realidades en el país, sino una verdadera campaña. Congresista, una chiquitita, antes de que usted pueda irse, Susana de la Puente ha sido destituida como embajadora en el Reino Unido, precisamente por todo lo que giraba alrededor de ella en el tema Odebrecht. Su opinión, por favor. Lógicamente, Susana de la Puente ha estado muy vinculada a Pedro Pablo Kuczynski, era prácticamente una operadora política, inclusive en muchos aspectos económicos, inclusive eso en la propia comisión se determinó algún tipo de lazos, pero el problema que tenemos es que en ese caso la comisión de Lavajato tenía un representante que era Gino Costa, que obstruía la comisión, porque el problema que teníamos en la comisión, que teníamos, cada uno representaba algún grupo político, y cada uno, yo no tenía vela en ese entierro, porque yo llegaba como nuevo y todos tenían a quién defender, tenían su agrupación política, su expresidente de por medio y consecuentemente, bueno, en fin, pero ya es una historia pasada que ustedes la conocen perfectamente también. Sí, bueno, estaremos pendientes de cuál va a ser también su futuro político y lo que va a pasar con el resto de los días. Estamos de cara a lo que va a ser 28 de julio, el presidente tendrá que nuevamente dar un mensaje a la nación y espero que sea un mensaje No sé si te puedo quitar Por favor, le regalo unos segundos. Mira, te digo una cosa, hoy se nos pretende decir o votas por el fujimorismo o votas contra el fujimorismo. ¿Y quiénes nos proponen eso? Nos proponen los mismos trafaciosos congresistas que han estado con Toledo, que han estado con Alan García, con Ollanta Humala, con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ellos creen que nosotros somos los tontos que tenemos que ir como borreguitos a votar por tal o por cual. ¿Y por qué? Yo les he planteado, ¿y por qué nosotros los nuevos no podemos acceder a este tipo de... si no tenemos nada, no tenemos una yaya? Pero dicen, no, que hay que manejar el Congreso, que como que fuera grande, difícil, hay que ir a la Universidad de Harvard para manejar el Congreso. Olvídese. Cuando basta la honestidad y la transparencia. Sí, honestidad, transparencia y además hay que honrar al pasado siendo memoria colectiva para que no nos siga pasando. Pero que no nos engañen ni los fujimoristas ni los antifujimoristas, ¿ah? Porque acá, por eso es que nosotros le hemos propuesto al Frente Amplio, teníamos una discusión férrea, porque nosotros tenemos, la izquierda necesitamos elaborar una agenda propia, nosotros no podemos estar respondiendo, si el fujimorismo dice A, nosotros tenemos que decir Z, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y en todo caso, creo que da para mucho más. Da para mucho más, nos volveremos a encontrar definitivamente, congresista. Agradecerle por la disposición que siempre tiene de atendernos. No, gracias a ustedes, porque fueron los primeros que nos convocaron a esta tarea de difusión del caso Lavajato, cuando muchas puertas se cerraban, ¿no? Bien, y yo espero también que esto pueda servir de tribuna a la gente que nos sigue para que tenga derecho a réplica y derecho finalmente a una rendición de cuentas. Gracias, congresista Jorge Castro, hoy con nosotros.